Vamos a pasar a lo que sería la segunda parte o el segundo módulo de este evento. Eh, y el eje temático es certificaciones para pequeños productores, comercio justo y agricultura familiar. Va a hablar primero Julie. Tengo acá algunas referencias sobre Julie. Es gerente de desarrollo comercial para Fairtrade en Argentina, licenciada en desarrollo internacional con un MBA, ¿sería un MBA? Nativa de Montreal, Canadá. Trabajó en varios países latinoamericanos y en proyectos de sustentabilidad ambiental con productores. Con Fairtrade desde 8 años, a cargo de los servicios de productos en el Caribe y ahora radicada en Argentina desde el año 2012. Hola, buen día. Primero, gracias a Gustavo por la invitación al evento. Es muy bueno pasar justamente después de Ortiar, ¿lo digo bien? Ortiar, porque hay muchas partes de lo que tocamos ya, la parte ambiental, la parte social, que son las raíces del comercio justo Fairtrade, entonces viene como una buena introducción un poco a esa parte también. Mi nombre es Julie, yo soy de Canadá, de la parte que habla francés, así que van a disculpar mi tonada un poco distinta. Em, Trabajo con Comercio Justo Fairtrade desde el 2008, a cargo de toda una parte que hacemos con el apoyo a productores a través del mundo, donde tenemos productores certificados, y acá en Argentina es de 3 años. Quiero explicarle un poco lo que es el comercio justo certificado. O sea, nosotros somos una de la primera organización que empezó a certificar dentro del comercio justo. Y quiero contarle cómo es hoy la certificación, por qué una certificación de esto, y qué son los principios un poco que dije eso, y la experiencia que tuvimos hasta hoy en Argentina, y lo que se viene para Argentina en el comercio justo, ¿no? Un poco, ay, se ve un poco más chiquito que pensaba. Para explicarle el porqué inicial de esto del comercio justo, o sea, por qué vino, me gusta ejemplificar un poco, hablando, ¿no? O sea, saliendo un poco del foco argentino, mirando el comercio de la agricultura a nivel mundial, ¿no? Tomando ejemplos que no son de acá, para ver también que este mismo ejemplo de un productor de soja, de ganado, de tomate de acá, se replica en todo el mundo, que toda la economía mundial en el agro es de forma muy reloj de arena, es decir, tenemos millones y millones de productores agrícolas a través del mundo que venden a través de muy pocas empresas que hacen el comercio internacional y que después venden no millones, sino miles de millones de consumidores finales. Lo que hace que el compartir del poder en esas cadenas comerciales, hay un poder muy fuerte en el medio de esas cadenas, en las empresas que hacen el comercio internacional. Unos ejemplos, por ejemplo, en el café, que es uno de los productos de comercio internacional más fuerte después del petróleo, o sea, que mueve más plata en el mundo, y son millones de productores, muchos en este continente, que venden a millones de consumidores, pero hay unas 6, 5 empresas que manejan la mitad del comercio de este negocio, ¿no? Entonces, la idea del comercio justo vino mucho de tratar de restablecer un balance más que favorece más al productor y también al consumidor, hacer una relación mucho más directa y más justa en ese comercio. Para hacer una reseña breve de dónde vino todo el comercio justo, digamos. Igual hay gente que puede decir, no, eso empezó en la Biblia, ya se hablaba de hacer un comercio más equitativo. Las raíces empezó en los años 50 para acatar una parte más corta, pero ya se venían con muchos proyectos, iniciativas así mucho antes. En los años 50 se empiezan a organizar grupos en distintas iniciativas a través del mundo, de hablar de decir, bueno, si yo estoy acá sentada en Buenos Aires o sentado en París y tomándome un café que no viene de mi finca ni tampoco de una de mi propio país, ¿cómo hago para saber qué pasa en la vida del que lo sembró? ¿Qué pasa como si quiero saber del dólar, del peso que yo pago para un kilo de mate? ¿Cuánto recibe el que lo cosechó? ¿Cuánto recibe el que lo vendió? Entonces, todas esas cuestiones empiezan a ver gente que trabaja en ese movimiento de un comercio más justo. Y también productores que empiezan a pensar un poco como los hoy del tomate, decir, si yo hago las cosas bien, si yo trabajo de forma más
justa ambientalmente, socialmente? ¿Cómo hago para que mi consumidor se entere de eso? ¿Cómo hago para diferenciarlo en la cadena, ¿no? En 87 nace el primer sello, que se llamaba Max Havelaar, que es como el Robin Hood, no sé si, de una historia holandesa, que era como un salvador, una novela bastante conocida ahí, no se tomaron el nombre, que se lo lanza en Holanda para productos de café de México. Entonces, en México compraban café de una cooperativa grande, y para que el consumidor en Holanda sepa que este café particular venía de ahí, empezaban a ponerle un sello particular en el saco final, la góndola, que se podía reconocer. Nacieron iniciativas así a través de Europa, a través de América del Norte, una interesante también en Japón, de alianzas entre productores y grupos de consumidores que querían hacer algo más directo, ¿no? Entonces, estos sellos, iniciativas, empiezan a hablarse, a conocerse en varios foros internacionales, y decir, bueno, sería interesante trabajar todos juntos. Entonces, en el 97 crean la Organización Internacional de Fair Trade, de Comercio Justo. Es decir, todas esas iniciativas de muchos países hacen una federación entre ellos, que hoy somos Federación Internacional, que tiene sede en Alemania, ¿no? Después tenían cada uno su sello, uno con el elefante, el otro con el saquito de café. Empezaron a decir que sería bueno, para no confundir el consumidor con un montón de sellos, hacer uno solo y hablar de qué consideramos que es el comercio justo. Porque acá también muchas veces el comercio justo ¿para quién? Para yo que compro, para el que vende, para el que lo transportó. ¿Qué es eso de la sustentabilidad? Acordar entonces criterios entre todos que trabajan el comercio justo y decir, bueno, eso debería ser la forma que es, si para poner el sello, qué tiene que haber detrás y cómo lo vamos a comunicar, ¿no? Somos parte de la alianza de ISIL, que es una organización que rige normas para certificadoras, en la cual estamos trabajando con todas las demás certificadoras que trabajan comercio justo, para tener criterios que son los mismos. O sea, que si hablas de comercio justo certificado, son con algunas cuestiones distintas, pero son parecidas, al menos estamos estableciendo un lenguaje común, ¿no? Como en el orgánico, que por más que tenés Argencert o el otro, se habla de lo mismo con la palabra orgánico. Y bueno, ¿qué es Fairtrade? Fairtrade al final del día es un sello que termina en el producto final, ¿no? O sea, que si yo voy a la góndola y busco un vino de una finca certificada Fairtrade, voy a ver una botella de vino con un logo. No será así grande de la marca, digamos, será atrás, en un rincón. Pero es elegir un producto. El comercio justo lo que hicimos es trabajar con los dos puntos del comercio, es decir, trabajar en la educación del consumidor, de empezar a pensar qué hay detrás de lo que yo tomo todos los días, qué hay detrás del algodón que tengo en mi ropa, qué hay detrás del arroz que como, qué hay detrás del algodón en el balón de fútbol que compré para mi hijo. O sea, ver la cadena de valor en el producto. Y en los productores trabajar un montón, muy parecido a lo que vimos a la mañana, de normas ambientales, normas sociales y también normas económicas y comerciales a través de la cadena. Entonces, cuando compras algo con un producto Fairtrade, eso es una foto, sale un poco oscura, de una finca en la cual trabajamos en Mendoza. No voy a entrar muy en detalle, si tienen preguntas entramos más después en los detalles de qué son exactamente los criterios de certificación. Es una certificación con un volumen bastante importante de normas, que tienen tres pilares importantes, que son los tres de la sustentabilidad. Es decir, el pilar de, ¿quieren que prendamos la luz? ¿O estamos bien? No sé si... Acá. Claro, para que... Así, ahí está, ¿ves? Sí. Sí. Para que no nos... Sí. Claro, antes del almuerzo, claro. No, los tres pilares que yo lo vimos con, pienso que era Claudia que lo presentó, no sé quién, los pilares de la sustentabilidad que son la parte ambiental, la parte social y la parte económica, ¿no? Entonces tenemos capítulos enteros de normas en cada uno de esos pilares. La parte económica para nosotros era la más fuerte, la más importante desde el inicio. Es decir, para hablar que sea justo, tiene que haber un compartir del precio más justo. Entonces, todos los productos que trabajamos, que ya son más de 200 productos, todos o agrícolas, forestales o mineros hasta ahora,
establecimos un precio mínimo en cada producto. Por ejemplo, el año pasado hicimos el estudio en Argentina de cuánto sale el costo de producción de 1 litro de aceite de oliva en Argentina, en promedio. O sea, un productor promedio en Argentina, ¿cuánto le sale entre hace 15 años, plantó el árbol, la cosecha, el fertilizante, o sea, todos los insumos que puede haber, tanto laboral y demás, el empaque, la botella final, para sacar un precio promedio, un costo promedio, mejor dicho, incluyendo también una parte para poder invertir en la producción, y eso lo fijamos como precio mínimo, como precio piso. Es decir, que un comprador que quiere comprar este producto y llamarlo de comercio justo, no lo puede comprar debajo de esto. Si el precio de mercado va por arriba de esto, bueno, bienvenido al precio del mercado. Pero cuando viene por abajo, al menos le garantizamos ese precio mínimo. Sirve como una red de seguridad. Entonces, en el café, por ejemplo, el azúcar o el cacao, que son productos que se rigen en la bolsa de Nueva York, o sea, que cambian a veces sin ningún enlace o relación entre la realidad del productor y el precio. Es algo que se define porque hubo una sequía en Brasil y cayó la bolsa. Entonces, eso para nosotros es algo bastante importante. Y un extra, que lo llamamos la prima fair trade, que es un monto que viene encima del costo del producto, que nos va a contar un poco más, me imagino, Pablo, cuando cuenta un poco la experiencia de ellos como finca certificada fair trade, que es un monto que viene encima del pago para el producto y que viene para un fondo para proyectos de desarrollo en general. Es decir, una cooperativa certificada fair trade que vende 1 litro de vino recibe, en el caso del vino, 5 centavos de dólar por cada botella, que va a un fondo distinto, va a una cuenta distinta, de hecho, en la cual la cooperativa decide cada año, con toda esa plata que llegó de la prima fair trade, qué hacer según sus necesidades y según lo que ellos identificaron como prioridad. Pueden ser prioridades ligadas al campo, que los productores dicen, bueno, tenemos que cambiar de varietal, poner Malbec en vez de tal otro, entonces un proyecto productivo. Puede ser un proyecto comunitario. Muchos en Argentina, de hecho, trabajo con las clínicas locales. Por ejemplo, en Mendoza muchos han hecho trabajos odontológicos, los productores que dicen, bueno, la obra social no nos alcanza para odontología o anteojos, entonces compramos anteojos para todos en la cooperativa, bicicletas, obras importantes, se puede contar más ejemplos de lo que se hizo acá. Entonces ese plus, el único que nosotros ponemos límites es la forma en la cual se decide, es decir, tiene que ser una decisión democrática entre ellos y lo que se vota en la Asamblea General lo tiene que cumplir. El año siguiente vamos a mirar o auditar que hicieron realmente lo que se había votado en la Asamblea, pero pueden hacer lo que sea. En una empresa certificada, este plus de plata no va al dueño, sino que va al grupo de los trabajadores. Los trabajadores se arman en un comité y ellos deciden según sus necesidades en qué quieren invertir ese dinero. Seguramente Pablo contará qué decidieron los productores, los trabajadores en su empresa o en su finca, pero tenemos proyecto, por ejemplo, un proyecto importante en La Rioja, que los trabajadores decidieron armar un tanque de agua potable para traer agua potable a todo un pueblo. Entonces, toda la venta de fair trade de este año, la prima que se ha acumulado, fue a traer el agua potable a un pueblo entero en Tilimuki, en La Rioja. Entonces, que era la decisión de los trabajadores. Por lo cual, eso es muy importante dentro de los principios de comercio justo. Pues son normas ambientales muy estrictas que se cumplen, no voy a entrar en detalle, pero es exactamente la mano de control de manejo de plaga de forma controlada. Hablamos también ahí de normas de higiene para el trabajador y que los trabajadores gozan de todos sus derechos laborales. O sea, en realidad ahí lo que buscamos es que la ley laboral argentina se cumple. Entonces, en la auditoría anual chequeamos todo lo que muchas veces no se chequea, por más que la ley está, o sea, chequeamos recibos de sueldo, recibos de horas extras, que todo se cumplió como tal, y también el derecho a la asociación, es decir, el derecho a la representación sindical, a la ligación sindical o a un comité interno de trabajadores. Trabajamos también mucho el tema del trabajo infantil, que ya lo venimos hablando mucho, con la misma definición un poco que hablaba Claudia, que el no trabajo infantil no quiere decir que el niño no puede estar involucrado, quiere decir que en horas de escuela está en la escuela,
y que si se involucra en el campo es en una tarea adecuada para su cuerpo y su edad y las horas que puede trabajar, ¿no? O sea, que no trabaja 10 horas por día en vacaciones de verano, digamos. O sea, que es un acompañamiento del padre porque trabajamos con muchas cooperativas, entonces es importante el involucramiento del niño en la tarea familiar, pero dentro de un respeto de su condición de niño. Trabajamos mucho que la norma comercial también sean justas, es decir, certificamos no solamente la cooperativa del productor o su finca, sino también el comprador, que se certifica debajo de normas comerciales. Entonces, auditamos el contrato de venta, pedimos que haya un contrato de venta, que no fue un acuerdo así, bueno, te pagaré tanto en tal fecha, sino un contrato legal firmado en un idioma que entiende el productor. Entonces, si fue un importador de Alemania, que te mande un contrato en español, que dentro del contrato se garantice también, o se pacta ya el precio, o se pacta cómo se va a fijar el precio, o sea, que antes de la cosecha, y la posibilidad de pedir desde el productor una prefinanciación de hasta el 60% de la cosecha antes de la cosecha, o es decir, 60% del valor del contrato. O sea, si te voy a vender 50 kilos o 5 contenedores de manzanas por valor de tanto, el 60% de ese valor me lo mandas antes de la cosecha para tener un capital de trabajo, para comprar lo que necesito para cosechar, pagar la mano de obra, hacer la transformación en jugo si lo que te vendo es jugo, y el resto me lo pagas con la entrega del producto. Lo cual hace también una relación de confianza entre el comprador y el productor, porque en realidad el comprador toma una parte de riesgo con el productor. Entonces, esa relación de confianza crea también una relación de largo plazo. O sea, no buscamos un comprador que te viene a comprar una vez, sino una relación realmente de largo que se establece y que establece una discusión muy distinta también, mucho más positiva, mucho más de entender qué le pasa a mi productor. O sea, que la empresa que te compra el jugo afuera, o acá también, que lo estamos viendo ahora con supermercados que están empezando a decir, bueno, yo quiero tener verduras certificadas Fair Trade porque quiero entender lo que pasa en el campo. Quiero que si pasa algo malo, entre comillas, yo entiendo qué es mi relación con ellos, quiero saber que compro de alguien que realmente fue el productor y no de alguien que me dijo que era el productor, pero no lo era, compraba de otro. Entonces, para tener una relación del campo más clara entre los intermediarios, estamos trabajando mucho eso. Y la participación de mujeres en todos los procedimientos de toma de decisión, que es muy importante, especialmente en cooperativas grandes, cual la mujer muchas veces hace la mitad del trabajo, pero tiene una porción de la voz mucha menor, digamos, que en proporción de la tarea que hace, ¿no? Ya hoy a nivel mundial somos o sea, este sellito que ven es el que se ve en un producto final. Es el sello más reconocido de certificación ética. O sea, es decir, una certificación ética en el sentido de que no es solamente la parte ambiental, ni solamente la parte económica, sino también la social. O sea, que en todo es realmente buscar una certificación ética a través de la cadena. Y bueno, los números que no se ven mucho son la cantidad de consumidores a través del mercado donde ya estamos presentes, que hoy son todos los países europeos, los dos grandes mercados de Norteamérica, Japón, Australia, Nueva Zelanda, y pasando a crecer también en países que hasta ahora eran para nosotros más de producción y que exportaban del sur. Ya estamos también vendiendo en Sudáfrica, en Brasil lanzaron Fairtrade en marzo, y bueno, les voy a explicar un poco también, pero ahora recién estamos también para entrar en Argentina, es decir, que hace muchos años que teníamos productores certificados en Argentina, pero para exportar, o sea, era para un consumidor afuera que le preguntaba esa certificación. Y muchos nos decían, pero si yo vendo mi vino con Fairtrade afuera, ¿por qué el vino que vendo acá en la góndola no lo puedo también diferenciar con el mismo sello? O sea, la misma certificación la tengo. Y también empezamos a ver que consumidores en Argentina empiezan a preocuparse de lo mismo. O sea, o ya lo tenían, o sea, la preocupación está acá también, o sea, no es que es un tema distinto. Y que muchas veces los productores, especialmente hoy en la situación de la exportación, el mercado interno les cierra más, en algunos casos, la venta interna que la venta externa. Entonces también es ver esas posibilidades.
bueno, es un poco a nivel mundial, los países en verde es donde tenemos productores certificados. Es una certificación que es limitada a países en vías de desarrollo o en vías emergentes. Es decir, que no certificamos productores en Europa ni en Norteamérica. Por ejemplo, por esto que al inicio y todavía hoy es buscar traer un balance de poder mejor a productores que todavía no lo tienen por las reglas internacionales del comercio, que desfavorecen muchas veces esos países. Y los países que ven en dos colores es donde estamos empezando a hacer los dos, a producir, pero también vender en el mercado interno como el comercio justo. Entonces, ojalá que Argentina también lo coloramos de los dos dentro de poco. Ya son datos del año pasado. Este año, por ejemplo, a nivel mundial se vendió por más de 3.000 millones de dólares de valor final de venta de comercio justo. Son más de 2.000 productos finales certificados. Es decir, por ejemplo, si certificas la manzana, bueno, todo lo que se puede hacer con manzana puede tener el sello. Trabajamos con empresas muy grandes y con empresas también muy radicales sociales que son muy chiquitas o muy puntual. Entonces trabajamos con un rango de empresas muy variado, desde Starbucks en café a empresas que hacen, por ejemplo, una que compra cera de los apicultores acá para hacer crayones, se dice, como los crayones con aceite de coco y la cera de acá en Japón. Una empresa chiquita que hace eso para talleres infantiles. Entonces, buscamos una gran variedad de empresas que trabajan con nosotros y de productores también. O sea, en Argentina, eso que lo tengo acá, sí. Me hizo pensar cuando comentaba Daniel que comenzaron en 2006. No sé qué pasó en Argentina en 2006, pero nosotros también en 2006, entonces algo pasó en el consciente de los productores en ese año. La primera certificación en Argentina fue de la cooperativa La Riojana en La Rioja, que es una cooperativa de casi 500 productores de uva, que hacen vinos y aceite de oliva. Y a partir de ahí ya tenemos cerca de casi 30 ahora organizaciones entre cooperativas y empresas certificadas a través del país. Tenemos 2 certificaciones, una que es para las cooperativas o asociaciones civiles o fundación, federaciones de productores, o sea, de pequeños productores agrupados, y la otra que es para empresas que contratan mano de obra, es decir, una finca común que tiene mano de obra contratada, en la cual ahí el foco es más hacia los trabajadores, ¿no? Y la otra es más hacia la producción del pequeño productor. Entonces, en Argentina tenemos de los dos, tenemos productores de uva, de vino, de miel, aceite de oliva, varias frutas, jugos, pulpas, mermeladas y sidras, y verduras. Y estamos todavía certificando más, es una certificación totalmente abierta, o sea, que tiene todo un paso de implementación similar a otras certificaciones. Y que, como decía, hasta hoy era para exportar. O sea, era gente que se nos acercaba, como el caso de Pablo, porque lo habían escuchado, se querían diferenciar en el mercado de afuera, o que por ellos mismos decían, yo vengo haciendo la cosa bien y quiero que alguien me lo confirme. O sea, una misma bodega que dice, yo la cosa la hago bien, tengo la gente en blanco, no pongo los químicos más allá de lo necesario, trato de que toda la parte comercial y la relación con la sociedad y con la comunidad esté bien, pero ¿qué tengo para mostrar eso? Mi palabra nada más, o sea, no voy a poner en mi botella, soy muy bueno, nadie me va a creer, entonces que otra organización me venga a dar este respaldo de que sí, eso se audita anualmente con una auditoría bastante, o sea, tenemos sede en Alemania, por lo cual estamos un poco cuadrados, pero hizo también nuestra reputación a nivel mundial, que la misma certificación de comercio justo de una bodega en Mendoza es la misma que de una finca de café en Sri Lanka, por lo cual el consumidor final puede confiar que los mismos requerimientos fueron cumplidos a nivel mundial. Y bueno, para el plan que tenemos para los próximos 5 años, en Argentina es justamente eso, empezar a primero registrar una filial local de Fairtrade dentro de Argentina. En todos los países donde hacemos un desarrollo comercial, siempre tenemos una filial registrada, somos una organización sin fines de lucro, y lo que es a esa filial es 2 cosas. De una parte es el
un poco como hago hoy, pero la concientización en general hacia el público, o sea, campañas públicas, hablando con escuelas, con ciudades, con colegios, para que se difunde lo que es el comercio justo, que el consumidor le empiece a buscar, a entender lo que es. Y la otra parte que es el desarrollo comercial, ir a hablar con Arcor para que compre tomate certificado para la campañola, ir a hablar con Café Martínez para que importa de Colombia y de Brasil un café certificado, o sea, toda la parte comercial del desarrollo y del enlace entre hablar con Martínez y hablar con nuestras cooperativas certificadas en Colombia, Ecuador y Perú para hacer esta relación directa, ¿no? Entonces, esa parte vamos a estar empezando a hacerla. Muchas de las bodegas y de los productores ya certificados están empezando a hacer el cambio. Ya se lanzó en junio el primer vino justo para el mercado interno, que debe estar en la góndola en pocas semanas, que se llama Finca Monteflores, que es de la bodega Altavista. Entonces, son los próximos pasos que vamos a estar tomando y también empezando a mirar nuestra relación comercial con Brasil también, porque muchos de los productores que allá producen cosas que acá consumimos, pero no tenemos, café, cacao. Allá es al revés también, estamos empezando a apoyar las empresas certificadas de acá a poder vender Fairtrade dentro de Brasil también, o sea, vender su vino, vender las frutas patagónicas en Brasil con la certificación. Y el impacto que hemos visto, no solamente a nivel de la protección comercial del productor, pero en los últimos años en Argentina permitió a muchos de los productores a guardar un nicho de mercado, un tamaño de market share afuera sin perderlo, porque los acompañó el comercio Fairtrade y el comprador Fairtrade mucho más que un comprador convencional que, bueno, va mal la cosa, chao. Entonces, en esa relación de largo plazo que se establece, hay una confianza y una relación de, bueno, nos vamos a bancar mutuamente a través de una parte más difícil, digamos. Entonces, muchos han podido conseguir continuar esa relación a pesar de las dificultades que han tenido. Y muchos de los compradores también invierten más allá de lo que tienen que pagar por el precio mínimo y la prima Fairtrade. Una cooperativa apícola, por ejemplo, de Santiago del Estero, que tiene una relación comercial bastante buena con su comprador Fairtrade en Italia, en ese caso. En una inversión común entre los dos, entre el comprador final, hicieron todo el galpón para poder fraccionar la miel. Entonces, esa inversión, esa relación directa con un comprador que es, bueno, somos socios de una cierta forma. O sea, yo vendo miel en Italia, pero sin vos no tengo miel y vos sin mí no tenés acceso al mercado, entonces de verse como socios en la cadena. Entonces... Sobre ese caso, Uh-huh. Polonia, que tiene el galpón, lo vendían acá en grandes barriles y Polonia hace el fraccionamiento. Sí. Sí, y era también eso porque el productor está acá diciendo, ok, pero yo quiero vender internamente también, no tengo la forma de fraccionar, a vos te lo mando en barril, pero entonces ese acompañamiento de decir, ok, bueno, a mí me lo vendes en barril, pero te voy a ayudar con el conocimiento, con el know-how de cómo haces para hacer un fraccionamiento bien, en orgánico, en comercio justo. Entonces, buscamos mucho establecer esas relaciones, ¿no? O sea, no nos acercamos a una empresa que sabemos que ya hace las cosas todo mal, digamos, para convencerle de que compre Fairtrade porque sabemos que nos traemos problemas. O sea, sí vamos con algunas, a veces que la gente pregunta, pero, che, ¿no están trabajando con Nestlé? Que me parece que Nespresso no anda todo bien en la compra de café. Sí, pero también hay que ver, compran un volumen importantísimo, por lo cual si nos metemos ahí podemos tratar de cambiar la forma que trabajan y convencerle, bueno, comprar el café de tal forma, firma un contrato, entonces toda esa parte de concientización de las empresas que mueven altos volúmenes de productos y también de profesionalizaciones de las más pequeñas empresas. Hay empresas, hasta acá en Argentina, por ejemplo, que compran, que quieren hacer ese movimiento social, que empiezan mercados de comercio solidario y demás, pero traerle una profesionalización también en la compra agrícola, porque por más de decir, bueno, voy a hacer la cosa bien, te voy a ir a comprar 2 tomates, te los pago bien, ok, pero también podemos hacer una profesionalización para que eso sea un comercio estandarizado, con las mismas normas de calidad, de inocuidad y de trazabilidad del producto que lo tenés en otro tipo de cadenas, ¿no?